A los 82 años, guardaba un secreto que dolía en el alma, un anillo de compromiso jamás entregado. Cuando descubrió dónde estaba ella tras 65 años, dejó todo y cruzó 4000 kilómetros. Al tocar su puerta, temblaba. Ella abrió, lo miró directo a los ojos, y lo que sucedió después conmovió a millones. La casa estaba demasiado silenciosa. Fernando Valdivia miró alrededor de la sala vacía y sintió ese peso familiar apretando su pecho como un puño cerrado. A los 82 años tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una mansión en Buenos Aires, cuentas bancarias robustas, un auto importado en el garaje. Pero el silencio de esa casa grande era ensordecedor. Habían pasado 10 años desde que Elena se fue. Una década entera de desayunos solitarios, de cenas frente al televisor, de madrugadas despertando y extendiendo el brazo hacia el lado vacío de la cama. Sus hijos llamaban a veces, siempre apurados, siempre con excusas listas sobre el trabajo, los compromisos, los nietos. Las visitas eran raras y incómodas, llenas de silencios pesados y miradas al reloj. Aquella mañana de sábado, Fernando decidió hacer algo que venía postergando desde hacía años: limpiar el desván. Subió los escalones crujientes con cuidado, sintiendo las rodillas quejarse con cada movimiento. El desván olía a humedad y recuerdos olvidados. Cajas apiladas guardaban décadas de vida acumulada. Abrió la primera con manos que ya no eran tan firmes como antes. Documentos antiguos, recibos, amarillentos, nada interesante. La segunda caja tenía ropa que Elena había guardado y nunca más usó. La tercera estaba cerrada con un candado oxidado. Algo en el fondo de su pecho se revolvió. No recordaba esa caja. Le tomó 40 minutos encontrar la llave, escondida dentro de una vieja lata de galletas. Cuando finalmente logró abrirla, el aire pareció escapar de sus pulmones de una sola vez. Allí, encima de todo, había una fotografía. Él y Margarita, jóvenes, radiantes, abrazados bajo un árbol de mango en Córdoba. Las manos de Fernando comenzaron a temblar incontrolablemente. La foto resbaló de sus dedos y cayó al piso de madera con un sonido seco que resonó en el desván vacío. Se agachó para recogerla, y cuando sus ojos tocaron nuevamente aquella imagen, algo dentro de él se partió. Margarita. El nombre salió como un susurro estrangulado, cargado de 65 años de añoranza reprimida. Ella tenía 15 años en esa foto, él 17. Las sonrisas de ambos eran tan puras, tan llenas de certeza de que nada podría separarlos. Qué equivocados estaban. Fernando se dejó caer en una silla vieja, apretando la fotografía contra el pecho como si fuera lo más precioso del mundo. Y entonces vio el resto del contenido de la caja. Cartas amarillentas con la letra redonda y cuidadosa de ella, un pañuelo blanco bordado que ella le había dado, y una pequeña cajita de terciopelo azul marino desteñida por el tiempo. Sus manos temblaron aún más al tomar aquella cajita. Sabía lo que había dentro, lo sabía antes de abrir, pero cuando lo hizo, cuando vio el anillo sencillo de oro brillando débilmente bajo la luz empolvada del desván, algo dentro de él explotó. Las lágrimas vinieron como un torrente incontrolable. Fernando lloró como no lloraba desde niño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo envejecido. Lloró por los 65 años perdidos, por los besos que nunca dieron, por los hijos que nunca tuvieron juntos, por la vida que la distancia les robó. «Iba a pedirte matrimonio», murmuró al anillo, como si Margarita pudiera oírlo a través del tiempo y el espacio. «Tenía todo planeado. Iba a llevarte a esa plaza que amabas. Iba a arrodillarme bajo las estrellas». El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un tren descontrolado. Era una noche calurosa en Córdoba. Tenía 17 años y trabajaba 12 horas al día en la carpintería de su padre, ahorrando cada centavo. Había tardado 6 meses en juntar el dinero de ese anillo.
6 meses de vianda fría, de no salir con los amigos, de guardar cada moneda como si fuera oro. «Papá, necesito salir más temprano hoy», había dicho esa tarde, las manos sucias de aserrín. Su padre lo había mirado con ese modo sabio de los hombres que ya fueron jóvenes. «¿Vas a ver a la chica? Voy a pedirle matrimonio». La sonrisa de su padre había sido amplia y orgullosa. «Es una buena muchacha, hijo. Elegiste bien». Fernando recordaba cada detalle. El olor del perfume barato que se había puesto, el anillo pesando en el bolsillo del pantalón, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Iba a encontrar a Margarita a las 7 de la tarde en la plaza principal, pero a las 5 de la tarde su padre entró en la carpintería con el rostro gris y un papel en la mano. «Hijo, necesitamos hablar». De vuelta al presente, Fernando limpió las lágrimas con el dorso de la mano arrugada. El recuerdo de la separación todavía dolía como una herida abierta. 3 días. Fue todo lo que tuvieron. 3 días entre la noticia del traslado y la partida forzada a Buenos Aires. Intentó despedirse, intentó explicar que volvería, que iría a buscarla apenas pudiera. Pero su padre fue inflexible. Toda la familia se mudaba junta, no había negociación. Fernando era menor de edad, no tenía opción. La última imagen que tenía de Margarita era ella llorando en la pequeña terminal de autobuses de Córdoba, el rostro mojado de lágrimas, gritando que lo esperaría, que esperaría para siempre. Fernando pasó la mano por el rostro cansado. Se habían escrito cartas en los primeros meses, cartas desesperadas, llenas de promesas y planes. Pero el correo era fallido, las direcciones cambiaban, las cartas se perdían. Poco a poco, el silencio se adueñó de todo. Intentó volver una vez, ahorró durante 2 años para hacer el viaje, pero cuando finalmente lo logró, descubrió que ella se había mudado. Nadie sabía a dónde. Derrotado, siguió adelante. Conoció a Elena, se casó, tuvo hijos. Construyó una vida buena, honesta, pero siempre, siempre había un hueco en el centro de su pecho que ni el tiempo logró llenar. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se quedó sentado en el sillón de la sala, con la foto en una mano y el anillo en la otra, viendo las horas pasar en el reloj de pared. Con cada minuto que pasaba, algo dentro de él crecía. Una urgencia, una necesidad que iba más allá de la razón. A las 4 de la madrugada, tomó la decisión más loca de sus 82 años de vida. Iba a encontrarla. Cuando el sol salió, Fernando ya estaba al teléfono con un investigador privado. «Necesito encontrar a alguien», una mujer llamada Margarita Solano. Debe tener cerca de 80 años. La última vez que la vi, vivía en Córdoba. La voz del investigador sonó vacilante. «Señor, ¿hace cuánto tiempo fue eso?» 65 años. Silencio del otro lado de la línea. Luego, «Veré qué puedo hacer». 2 días después, el teléfono sonó. Fernando atendió con las manos sudando frío. «Señor Valdivia, la encontré. Margarita Solano, 80 años, viuda, vive en Córdoba. Tengo la dirección completa». El mundo se detuvo. El aire se volvió escaso. Fernando necesitó sentarse antes de que las piernas cedieran. ¿Ella está viva?», la pregunta salió como un susurro incrédulo. «Sí, señor. Y por lo que averigüé, nunca salió de Córdoba después de que regresó allá. Después de que regresó. Eso significaba que había salido y luego vuelto. ¿Cuántas historias llevaba esa mujer que él nunca sabría? Cuántas lágrimas, cuántas sonrisas, cuántas noches pasó mirando las estrellas pensando en él, así como él pensó en ella. «Gracias, muchas gracias». Fernando colgó y se quedó parado en medio de la sala, sosteniendo el teléfono como si fuera una reliquia sagrada. Cuando sus hijos aparecieron para el almuerzo del domingo, anunció: «Voy a viajar». Y Javier, el mayor, soltó el tenedor. «¿Viajar? Papá, ¿a dónde?» «Córdoba». «¿Córdoba?». La voz de Daniela, su hija, subió 2 octavas. «Papá,
Eso está al otro lado del país. Son miles de kilómetros. 4.200 para ser exacto. Fernando mantuvo la voz firme, pero sus manos temblaban bajo la mesa. ¿Pero por qué diablos quieres ir a Córdoba? Javier lo miraba como si hubiera enloquecido. Tienes 82 años, no puedes estar viajando así por todo el país. Voy a visitar a alguien. ¿A quién? Papá, ni siquiera conoces a nadie en Córdoba. Fernando respiró profundo. Era hora de contarles. Conocí, hace mucho tiempo, antes de conocer a tu madre. El silencio en la mesa fue absoluto. Daniela y Javier intercambiaron miradas confusas. Papá, Daniela habló despacio, como si conversara con un niño. ¿Estás bien? ¿No estás confundido? Estoy perfectamente lúcido. Fernando sacó la foto del bolsillo y la colocó sobre la mesa. Esta es Margarita. Fuimos novios cuando yo tenía 17 años. Iba a pedirle matrimonio cuando mi padre me obligó a mudarme acá. Nunca más la vi. Javier tomó la foto, la examinó, se la pasó a su hermana. Papá, eso fue hace más de 60 años. 65. Exactamente. Papá, ella probablemente ni se acuerda de ti. O peor, puede estar con problemas de memoria, puede estar enferma, puede estar esperándome. Fernando interrumpió, y había una firmeza en su voz que hizo callar a ambos hijos. Todos estos años, algo dentro de mí siempre supo que no terminamos, que nuestra historia quedó incompleta. Y ahora, a los 82 años, no voy a morir sin saber lo que pudo haber sido. Esto es una locura. Daniela sacudió la cabeza. Papá, vas a atravesar todo el país por una novia de adolescencia. ¿Y mamá? ¿Qué diría mamá? La mención a Elena dolió, pero Fernando enfrentó los ojos de su hija. Tu madre fue una mujer maravillosa. Tuve un matrimonio bueno. Fui feliz con ella. Pero Daniela, tu madre sabía. Siempre supo que había una parte de mi corazón que no era de ella. Papá, la voz de Javier tembló. Esto no está bien. No estoy diciendo que no amé a tu madre. La amé mucho. Pero existe un tipo de amor que es el primero, el que marca el alma. Y ese amor nunca me dejó. Fernando se levantó de la mesa, tomó la foto de vuelta y subió al cuarto. Detrás de él, escuchaba a sus hijos discutir en voz baja, preocupados, incrédulos. No importaba. Por primera vez en 10 años, tenía un propósito. Por primera vez desde que Elena partió, quería despertar al día siguiente. Esa noche, acostado en la cama oscura, Fernando sostuvo el anillo contra el pecho y susurró al techo. Voy hacia ti, Margarita. No sé si todavía te acuerdas de mí. No sé si querrás verme. Pero voy a cruzar todo este país para averiguarlo, porque 65 años no fueron suficientes para borrarte de mi corazón. Y por primera vez en una década, Fernando Valdivia se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con una niña de 15 años bajo un árbol de mango en Córdoba. La madrugada apenas comenzaba a aclarar cuando Fernando despertó con el corazón disparado. No había logrado dormir más de 2 horas seguidas, despertando a cada momento con la misma pesadilla. Llegaba a Córdoba y descubría que Margarita había fallecido la semana anterior. Se sentó en la cama, sudando frío, apretando el anillo contra el pecho como si fuera un amuleto capaz de mantenerla viva hasta su llegada. Aguanta un poco más, mi amor, susurró en el cuarto vacío. Ya voy. Se levantó antes de que sonara la alarma. Cada movimiento era calculado, cada elección de ropa una declaración silenciosa. La camisa azul clara, ella siempre decía que resaltaba sus ojos. El pantalón de vestir, necesitaba estar presentable. Aunque el espejo mostrara a un hombre de 82 años, donde antes había un muchacho de 17. Pasó la mano por el cabello blanco, intentando domar los mechones rebeldes que insistían en pararse. En el baño, sus manos fallaron 3 veces antes de lograr afeitarse sin cortarse. Se miró al espejo y apenas reconoció el reflejo. ¿Cuándo se había vuelto tan viejo? Las arrugas alrededor de los ojos eran profundas como valles.
La piel del cuello colgaba flácida. La mandíbula, antes firme, había cedido al tiempo. «No me va a reconocer», murmuró al espejo empañado. «Me convertí en un extraño en el cuerpo de quien ella amó». Pero entonces sus dedos tocaron el anillo en el bolsillo y algo se encendió dentro de él. No importaba, tenía que intentarlo. A las 6 de la mañana en punto, Carlos tocó el timbre. Fernando abrió la puerta con la maleta en mano, ansioso por partir antes de que el coraje lo abandonara. «Buenos días, don Fernando. ¿Durmió bien?» Sería mentira decir que sí. Fernando cerró la puerta de casa con llave, mirando hacia atrás una última vez. Tenía la sensación extraña de que se estaba despidiendo, no solo saliendo de viaje. «Vamos rápido, antes de que cambie de opinión. ¿No va a cambiar de opinión?» «¿Cómo puede estar tan seguro?» Carlos sonrió tomando la maleta. Porque el hombre que duerme con un anillo en la mano no se rinde a mitad de camino. Bajaban la entrada del garaje cuando una voz los detuvo. «¡Papá! ¡Espera!». Fernando se dio vuelta y vio a Javier corriendo, todavía en pijama, los pies descalzos en el piso frío de la mañana. El corazón se hundió, sabía lo que venía, más súplicas, más argumentos, más intentos de hacerlo desistir. «Hijo, si viniste a convencerme...». «No». Javier se detuvo frente a él, jadeando, los ojos hinchados como si no hubiera dormido. Vine a pedirte perdón». Las palabras golpearon a Fernando de lleno. ¿Perdón? ¿Por qué? Por haber juzgado, por haber pensado que era una locura. Javier metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, la imagen de la Virgen de Luján que había pertenecido a Elena. Mamá llevaba esto en todos sus viajes. Decía que la protegía de los peligros del camino. Fernando tomó la imagen con dedos que no podían dejar de temblar. El metal estaba tibio, como si hubiera estado contra el pecho de su hijo. «Pasé toda la noche despierto, papá. Me quedé pensando en lo que dijiste». Javier se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Hace 10 años que mamá se fue. 10 años que vives en esa casa solo, como un fantasma. Ayer, cuando hablaste de esa Margarita, fue la primera vez que te vi vivo otra vez». La garganta de Fernando ardió. Abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo la espalda de él sacudirse con sollozos contenidos. «Solo prométeme una cosa, papá. Lo que sea. Vuelve entero. Salga bien o no, vuelve entero, porque no soporto perder a nadie más. Te lo prometo, hijo. Te lo prometo». Cuando el auto arrancó, Fernando miró por el retrovisor y vio a Javier parado en medio de la calle, saludando. Siguió saludando hasta convertirse en una figura diminuta, un punto perdido en la distancia. La carretera se estiraba gris e infinita al frente. Los primeros rayos de sol pintaban el asfalto de dorado, pero Fernando apenas notaba el paisaje. Su cabeza era un torbellino de recuerdos, miedos y posibilidades. ¿Y si ella se había convertido en una persona completamente diferente? ¿Y si la vida la había dejado amarga, endurecida? ¿Y si lo culpaba por la separación? Pensaba que él no había luchado lo suficiente. «Don Fernando», Carlos rompió el silencio después de una hora en la carretera. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Adelante. ¿Por qué ahora? Quiero decir, tuvo todos estos años. ¿Por qué decidió hacer esto justo ahora?» Fernando se quedó callado por un largo momento, observando los árboles pasar por la ventana. ¿Sabes cuando postergas algo por tanto tiempo que empezás a pensar que ya no importa? Sé. Eso hice con Margarita. La guardé en una cajita en el fondo de la memoria y seguí adelante. Me casé, tuve hijos, construí una vida. Pensé que lo había superado. Fernando pasó la mano por el rostro, pero cuando encontré esa foto, fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro, y ahí me di cuenta que no superé nada, solo enterré, y ahora está desenterrando. No, ahora estoy dejando respirar. Carlos asintió con la cabeza, volviendo los ojos a la carretera, pero después de unos minutos, habló de nuevo. Mi esposa murió hace 3 años.
Fernando lo miró sorprendido. El chofer nunca hablaba de sí mismo. Lo siento mucho. Yo también. Todos los días. Carlos apretó el volante. ¿Pero sabe qué es lo que más me duele? No es que se haya ido. Es que pasé los últimos años de nuestro matrimonio postergando cosas. Iba a llevarla a conocer el mar, pero siempre había una excusa. Trabajo, dinero, tiempo. Cuando finalmente junté coraje, ya estaba demasiado enferma para viajar. Carlos, lo que estoy diciendo, don Fernando, es que está haciendo lo correcto. Mejor arriesgarse y equivocarse que pasar el resto de la vida preguntándose. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas de verdad. Semanas atrás, Fernando había pensado que su vida estaba terminada. Ahora, sentado en ese auto cruzando el país, sentía algo que no sentía hacía décadas: esperanza. Pararon para almorzar en un restaurante de carretera. El lugar olía a aceite de fritura y café viejo. Fernando revolvió la comida sin poder tragar casi nada. El estómago estaba cerrado, apretado por nudos de ansiedad. Mientras Carlos pagaba la cuenta, Fernando fue hasta un teléfono público. Necesitaba escuchar la voz de su hija, confirmar que todavía tenía un ancla en el mundo real. ¿Hola? Daniela atendió al tercer timbre, la voz arrastrada de sueño. Hija, soy yo. Silencio. Luego, un suspiro largo. Papá, ¿qué hora es? Mediodía. Perdón por despertarte. No estaba durmiendo, estaba preocupada. La voz se le quebró un poco. ¿Dónde estás? En la carretera. Falta mucho todavía. Papá. Daniela hizo una pausa y Fernando podía imaginarla del otro lado, debatiéndose sobre qué decir. Todavía hay tiempo de volver. No lo hay, mi amor. Ya pasé demasiado tiempo sin hacer esto. Pero, ¿y si sale mal? ¿Y si ella no quiere saber de ti? Papá, vas a quedar destrozado. Daniela, escucha. Fernando apoyó la frente en el vidrio sucio de la cabina telefónica. Ya estoy destrozado. Estoy destrozado hace 65 años. La única diferencia es que ahora tengo la oportunidad de juntar los pedazos. Escuchó a su hija aspirar, intentando contener el llanto. Solo cuídate. ¿Está bien? Y llámame cuando llegues. Voy a llamar, lo prometo. Cuando colgó, se quedó parado ahí por un minuto entero, escuchando los camiones pasar en la carretera, sintiendo el calor del sol de verano quemando a través del vidrio de la cabina. La vida continuaba alrededor de él, gente comiendo, trabajando, riendo, como si él no estuviera a punto de arriesgar todo en una jugada final. Con el paso de las horas, el paisaje cambió. Las llanuras dieron lugar a colinas, luego a montañas. Fernando reconoció el cambio en la vegetación, en el aire. Se estaban acercando. La tarde se derritió en noche. Pararon en un hotel simple, un lugar de fórmica amarillenta y sábanas que olían a naftalina. Fernando agradeció a Carlos y subió al cuarto arrastrando los pies. Se acostó en la cama dura sin quitarse la ropa. Sacó la fotografía del bolsillo y la sostuvo frente al rostro, estudiando cada detalle de ella bajo la luz débil de la lámpara. Margarita a los 15 años, la sonrisa amplia, genuina, que mostraba los dientes levemente separados al frente, los ojos brillantes llenos de esperanza e inocencia, el vestido floral simple, remendado en el hombro, el cabello oscuro atado en una cola de caballo desordenada. Ella había sido todo para él. Los recuerdos lo invadieron como agua rompiendo una represa. Se conocieron en la escuela. Ella era nueva en la ciudad, tímida, siempre sola en el recreo. Fernando la veía sentada bajo el árbol de jacarandá, escribiendo en un cuaderno viejo. Tardó 2 semanas en juntar coraje para acercarse. «Hola, ¿qué estás escribiendo?» Ella había levantado esos ojos enormes, asustada como un animal salvaje. Son poesías. ¿Podés leer una? Te vas a reír. Prometo que no. Y así comenzó. Ella leyó un poema sobre soledad que arrancó lágrimas de sus ojos, aunque no entendió completamente. A partir de ese día se volvieron inseparables. Tardó 2 años
en pedirle noviazgo. 2 años de amistad que fue lentamente transformándose en algo mayor, más aterrador, más hermoso. Recordaba el día exacto. Era domingo. Habían ido a la plaza. Ella estaba comiendo un helado de limón, lamiéndose los dedos pegajosos. «Margarita, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». Ella sonrió sin imaginar lo que venía. ¿Querés ser mi novia?» El helado resbaló de sus dedos y cayó al piso, estrellándose. Se quedaron ambos mirando el charco colorido en el cemento. Entonces ella susurró, tan bajo que él casi no escuchó. «Pensé que nunca ibas a preguntar». Fernando despertó en medio de la noche con la almohada mojada. Había llorado dormido. Se sentó en la cama, la respiración agitada, el corazón martillando. ¿Cuánto faltaba todavía? ¿Cuántas horas hasta verla? Y cuando la viera, ¿qué diría? ¿Cómo resumir 65 años de añoranza en palabras? Se levantó, caminó hasta la ventana. Allá afuera, la carretera estaba vacía, solo algunos camioneros solitarios atravesando la noche, todos yendo hacia algún lugar, todos buscando algo. Igual que él, al día siguiente, antes del amanecer, ya estaban en camino otra vez. Fernando había dormido apenas 3 horas, pero no importaba. Cada kilómetro que pasaba era un kilómetro menos entre él y Margarita. ¿Cuánto falta, Carlos? Si no paramos mucho, llegamos mañana temprano. Mañana. La palabra sonaba irreal. Después de 65 años, mañana parecía demasiado cerca, demasiado rápido. Pasaron el día entero en la carretera. Paraban solo para cargar combustible, para ir al baño, para tragar un sándwich sin sabor. Fernando apenas hablaba, perdido en pensamientos que giraban sin parar. Cuando el sol comenzó a ponerse, ya estaban entrando a la provincia de Córdoba. Fernando reconoció el cambio en el paisaje, los árboles diferentes, el olor distinto en el aire. Estaba volviendo a casa. Pero realmente era casa todavía, después de tanto tiempo. Pasaron la última noche en un hotel en las afueras de Córdoba. Fernando no pegó un ojo. Se quedó acostado en la oscuridad, escuchando los autos pasar allá afuera, contando las horas. A las 5 de la madrugada desistió de dormir. Se levantó, se duchó, se puso la camisa azul con manos que temblaban descontroladamente. Se miró al espejo e intentó verse a través de los ojos de ella. Un viejo, eso era lo que ella vería, un viejo desconocido con arrugas y cabellos blancos. Pero entonces tomó el anillo y algo en él se calmó. El anillo era la prueba de que había planeado un futuro con ella, la prueba de que no había desistido, solo había sido impedido. «Vamos, Fernando», le dijo a su reflejo. «No te rindas ahora». No después de todo. El sol estaba saliendo cuando el auto finalmente entró en Córdoba. Fernando pegó el rostro a la ventana, buscando reconocer lugares familiares. Ahí estaba la plaza, más pequeña de lo que recordaba, más gastada. La escuela se había convertido en un centro de salud. La heladería era ahora una tienda de ropa. Todo igual, todo diferente. «¿Cuál es la dirección, don Fernando?» Fernando desdobló el papel con dedos entumecidos. «Calle Las Acacias, 247». Mientras Carlos conducía por las calles angostas, Fernando sintió la garganta cerrarse. Iba a desmayarse. Iba a tener un ataque cardíaco ahí mismo, antes de verla. Cerró los ojos, respiró profundo. Pensó en su hijo, en su hija, en Elena, todos animándolo, cada uno a su manera. «Llegamos, don Fernando». Las palabras atravesaron a Fernando como una cuchilla. Abrió los ojos y vio una casa simple, pintada de blanco con detalles azules. Había flores en la ventana, un tendedero con ropa, una mecedora en el porche. Ella estaba ahí, detrás de esa puerta, separados apenas por algunos metros y 65 años de ausencia. «¿Quiere que vaya con usted?» «No, necesito hacer esto solo». Fernando abrió la puerta del auto. Sus rodillas casi cedieron cuando pisó la vereda. Se sostuvo del capó por un segundo, recuperando el equilibrio.
Cruzó el portón, caminó por el jardín pequeño, subió los 3 escalones del porche, cada uno más pesado que el anterior. Se detuvo frente a la puerta de madera pintada de azul. Levantó la mano y tocó. El sonido de los golpes resonó en el porche como disparos. Fernando se sostuvo del pasamanos, las piernas temblando tanto que necesitó apoyarse para no desplomarse ahí mismo. Cada segundo de espera era una eternidad. Escuchó pasos del otro lado, lentos, arrastrados. Alguien viniendo hacia la puerta. La manija giró. El corazón de Fernando explotó en disparada. La puerta se abrió revelando a una mujer mayor con anteojos gruesos, cabellos grises recogidos en un rodete flojo, usando un delantal floreado manchado de harina. Ella parpadeó contra la luz de la mañana, frunciendo el ceño para ver quién estaba ahí. «Buenos días, ¿puedo ayudarlo?». La voz era suave, cansada, con ese acento cordobés que Fernando no escuchaba hacía décadas. Él abrió la boca. Ningún sonido salió. La garganta se había cerrado completamente. Aquella mujer sería ella. Después de tantos años, después de tanta vida vivida, ¿cómo podría saber? «Señor, ¿está bien?». Ella dio un paso adelante, preocupada. «¿Necesita ayuda? ¿Quiere un vaso de agua? ¿Margarita?». El nombre salió como un suspiro estrangulado, cargado de 6 décadas de dolor. La mujer se detuvo. Se congeló completamente. Por un momento interminable, se quedó apenas parada ahí, estudiando el rostro de él con ojos que comenzaron a abrirse lentamente. ¿Cómo sabe mi nombre?». Fernando sacó la fotografía del bolsillo con manos que fallaban descontroladamente. La extendió hacia ella, incapaz de hablar. Margarita tomó la foto. La miró. Y entonces sucedió algo que Fernando jamás olvidaría. Ella dejó escapar un gemido bajo, gutural, como de un animal herido. La foto resbaló de sus dedos y flotó hasta el piso. Sus manos volaron para cubrirse la boca. «No, no puede ser. Soy yo, Margarita, Fernando». El nombre atravesó a aquella mujer como un rayo. Tambaleó hacia atrás, necesitando sostenerse del marco de la puerta. Los ojos detrás de los anteojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a caer libremente, incontrolables. «¿Fernando?». La voz salió destruida, fragmentada. «Fernando, Dios mío, tú, perdóname por aparecer así, perdóname por no avisar. Yo necesitaba verte». Las lágrimas de Margarita ahora eran torrentes. Se quitó los anteojos con manos temblorosas, limpiándose los ojos, como si no creyera lo que veía. Sin los anteojos, Fernando finalmente reconoció. Ahí, detrás de las arrugas y los años, estaban esos mismos ojos castaños que lo habían perseguido por toda una vida. «Volviste», susurró ella, la voz quebrándose en cada sílaba. «Después de todos estos años, volviste». Fernando sintió las propias lágrimas desbordarse. «Nunca debí haberme ido». Por un momento eterno se quedaron apenas ahí, 2 extraños que ya fueron todo el uno para el otro, separados por 1 metro de distancia y 65 años de silencio. El mundo alrededor desapareció. Los autos pasando en la calle, los pájaros cantando, el sol calentando. Nada más existía. Yo pensé que me habías olvidado». La voz de Margarita era un hilo fino, a punto de romperse. «Pensé que habías seguido tu vida y nunca más pensaste en mí. ¿Olvidarte?». Fernando dio un paso adelante y su voz salió cruda, honesta, despojada de cualquier defensa. «Margarita, no pasó un solo día que no pensara en vos. Ni uno, en 65 años». Ella sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo en el delantal. «Eso no es posible. Te casaste, tuviste hijos, construiste una vida». «Construí una vida, sí. Pero siempre faltó un pedazo. El pedazo que quedó acá, con vos, en aquella terminal, cuando me obligaron a irme». Margarita se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Todo su cuerpo temblaba. «Yo te esperé, Fernando. ¿Sabes cuánto tiempo te esperé?». La pregunta arrancó el corazón de él del pecho. «¿Cuánto?». «5 años».
La respuesta vino en un susurro devastado. 5 años rechazando a otros muchachos, diciendo que mi novio iba a volver. La gente se reía de mí, decían que era tonta, que me habías olvidado, pero yo sabía, estaba segura de que ibas a volver. Margarita, yo intenté. Fernando dio otro paso queriendo tocarla, pero sin coraje. Ahorré durante 2 años y vine a buscarte, pero cuando llegué te habías mudado. Nadie sabía a dónde. Mi madre se enfermó. Tuvimos que ir a la capital a cuidarla. Margarita finalmente bajó las manos, revelando un rostro devastado por la emoción. Cuando volví, 3 años después, te busqué. Fui hasta tu antigua casa. Estaba vacía. Pregunté a los vecinos. Me dijeron que tu familia nunca más volvió. Mi padre lo prohibió. Dijo que tenía que olvidar, seguir adelante. ¿Y seguiste? La pregunta vino cargada de un dolor antiguo, herida que nunca cicatrizó. ¿Olvidaste? Nunca. La palabra salió con una fuerza que sorprendió hasta a él mismo. Me casé, sí, tuve una vida, hijos. Pero vos siempre estuviste acá. Colocó la mano sobre el corazón. Todos los días, todas las noches, nunca saliste de acá. Margarita cerró los ojos, dejando caer nuevas lágrimas. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos. Una mezcla de dolor, rabia y algo más, tal vez esperanza. ¿Por qué ahora, Fernando? ¿Por qué después de tanto tiempo apareces en mi puerta? La pregunta era justa, merecida. Fernando respiró profundo, sacó el anillo del bolsillo y lo sostuvo entre ellos. La luz de la mañana hizo brillar el oro simple. Porque encontré esto y recordé que te había prometido una vida y me di cuenta que no quiero morir sin darte esto que debería haberte dado hace 65 años. Los ojos de Margarita cayeron en el anillo y dejó escapar un sonido que era mitad gemido, mitad sollozo. ¿Tú lo guardaste? Todos estos años, en el fondo de una caja, junto con tu foto y tus cartas. Fernando sostuvo el anillo al frente. Margarita Solano, sé que soy un viejo de 82 años. Sé que tuviste una vida sin mí. Sé que no tengo derecho de aparecer así y revolver todo. Pero crucé 4000 kilómetros porque necesito que sepas. Te amo. Siempre te amé. Y si me das una oportunidad, voy a pasar cada día que me quede probándolo. El silencio que siguió fue absoluto. Margarita miraba el anillo como si fuera una aparición, algo imposible de existir. ¿Estás pidiendo? Ella no logró terminar la frase. No estoy pidiendo nada todavía, solo te estoy mostrando que no olvidé, que no seguí adelante como todos pensaban que debía. Que una parte de mí quedó atrapada en aquel día en la terminal y nunca logré rescatarla. Margarita se limpió el rostro con el delantal, intentando recomponerse, pero las manos todavía temblaban. Fernando, yo no sé qué decir. Todo esto es demasiado. Lo sé. Por eso no necesitas decir nada ahora. Solo déjame entrar. Déjame tomar un café con vos. Conversar. Tengo 65 años de cosas para contarte. Ella vaciló. Fernando veía la guerra sucediendo detrás de aquellos ojos. Miedo versus esperanza, pasado versus presente, dolor versus posibilidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Margarita se apartó de la puerta. Entrá. La casa por dentro era simple pero acogedora. Olía a torta recién horneada y café fresco. Fotos en las paredes mostraban una vida vivida. Margarita más joven con un hombre, hijos creciendo, nietos sonriendo. Fernando miró aquellas imágenes y sintió una punzada en el pecho. Aquella podría haber sido la vida de ellos. «Sentate». Margarita señaló la mesa de la cocina todavía sin mirarlo directamente. «Voy a buscar café». Fernando se sentó en la silla de madera, colocando el anillo sobre la mesa. Observó a Margarita moverse por la cocina, tomando tazas, sirviendo café, cortando la torta. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si necesitara algo que hacer con las manos.
Ella colocó todo en la mesa y finalmente se sentó frente a él. Por un largo momento apenas se miraron, estudiando, reconociendo, lamentando. «Envejeciste», Margarita dijo, y había una ternura en su voz que no existía antes. «Vos también». Fernando sonrió débilmente. «Pero todavía veo a la niña de 15 años cuando te miro. Somos dos viejos, Fernando. Dos extraños que ya fueron todo el uno para el otro». «No somos extraños. Te conozco mejor de lo que conozco a cualquier persona en el mundo. Conocías a la niña que era. No sabes quién me convertí. Entonces contame». Él se inclinó hacia adelante. «Contame todo. Cada día, cada año, cada momento. Quiero saber todo lo que perdí». Margarita tomó la taza de café con manos que todavía temblaban levemente. Dio un sorbo, respiró profundo y entonces comenzó. «Me casé 20 años después de que te fuiste, con un hombre bueno, profesor como yo. Se llamaba Antonio». Miró una foto en la pared. Él sabía que había amado a alguien antes. Nunca preguntó quién, nunca presionó. Me dio 3 hijos hermosos, una vida estable, compañía. ¿Fuiste feliz?». La pregunta flotó en el aire como humo. Margarita tardó en responder. «Fui contenta. No es lo mismo que feliz, pero fue suficiente. Él murió hace 20 años, cáncer. Fue rápido, sufrido, y desde entonces estoy sola». «¿20 años sola?». «Los hijos querían que me fuera a vivir con ellos, pero no quise. Esta casa tiene recuerdos, buenos y malos, y yo los necesitaba». Fernando pasó la mano sobre la mesa, deteniéndose a centímetros de la mano de ella. «Margarita, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Podés? ¿Alguna vez pensaste en mí?». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas nuevamente. «Todos los días, Fernando. Absolutamente todos los días de mi vida». La confesión atravesó a Fernando como una lanza. «¿Incluso casada?». «Incluso casada, incluso feliz, incluso amando a Antonio a mi manera. Vos estabas siempre acá». Colocó la mano sobre el propio corazón. «Como una canción que no sale de la cabeza, como una cicatriz que todavía duele cuando llueve». «Yo también». Las palabras salieron quebradas. «Mi esposa Elena». Ella sabía. Nunca hablé explícitamente, pero sabía que había alguien antes de ella. Una vez, hace años, me preguntó: «¿Alguna vez te arrepentiste de haberte casado conmigo?». Y no supe qué responder. «¿Y te arrepentiste?». «No del matrimonio. Me arrepentí de no haber luchado más, de no haber vuelto más temprano, de haber dejado que mi padre me convenciera de que eras pasado». Margarita tomó la mano de él entonces. La primera vez que se tocaban en 65 años. Ambos sintieron una corriente eléctrica recorrer el contacto. «Fernando, míranos. Somos 2 ancianos cargando heridas viejas. No se puede volver el tiempo atrás. No se puede recuperar lo que perdimos». «Lo sé». Él apretó la mano de ella. «Pero tal vez se pueda empezar algo nuevo, algo que sea nuestro, con el tiempo que nos queda». «¿Y tus hijos? ¿Y mis hijos? ¿Y si todos piensan que es una locura?». «Que piensen. Pasé 65 años viviendo para otros, haciendo lo que se esperaba. Ahora quiero vivir para mí, para nosotros». Margarita miró el anillo en la mesa. Extendió la mano libre y lo tomó con delicadeza como si fuera de vidrio. Lo giró entre los dedos, observando la luz jugar en el metal viejo. «¿Realmente cruzaste todo el país por mí?». «Cruzaría el mundo si fuera necesario». Ella cerró los ojos, apretando el anillo contra el pecho. Cuando los abrió, estaban llenos de una mezcla de dolor y esperanza que partió el corazón de Fernando. «No sé si puedo hacer esto, Fernando. No sé si mi corazón soporta abrirse de nuevo solo para romperse». «No voy a romperte, Margarita. Nunca más. Eso te lo prometo». «Promesas». Ella sonrió triste. «Ya hicimos tantas que el viento se llevó. Entonces déjame hacer una nueva, una que voy a cumplir todos los días hasta mi último suspiro».
Fernando se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló al lado de ella con dificultad, las rodillas crujiendo. Margarita Solano, te prometo que si me das una oportunidad, voy a pasar cada minuto que me quede haciéndote feliz. No voy a compensar los 65 años perdidos, porque eso es imposible, pero voy a hacer que cada día valga por 1000. Las lágrimas de Margarita caían libremente ahora, mojando el delantal, goteando en el piso. Levántate, Fernando, te vas a lastimar las rodillas. No me levanto hasta que me respondas una cosa. ¿Qué? ¿Todavía me amás? Incluso después de todo, incluso después de tanto tiempo, ¿todavía queda algo de ese amor que teníamos? El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Fernando. Cada segundo era una agonía, pero entonces Margarita habló y las palabras cambiaron todo. Nunca paré, Fernando. Dios me perdone, pero nunca dejé de amarte. Las palabras de Margarita quedaron suspendidas en el aire como una plegaria. Fernando, todavía arrodillado al lado de ella, sintió algo dentro del pecho partirse y recomponerse al mismo tiempo. Ella nunca había parado. Durante todos aquellos años de matrimonio, de hijos, de vida construida, el amor había permanecido. Levántate, por favor. Margarita tiró del brazo de él con delicadeza. Tus rodillas. Fernando obedeció, pero no soltó la mano de ella. Volvió a su silla sin romper el contacto. Se quedaron así por minutos que parecían horas, apenas sosteniendo las manos sobre la mesa, dejando que décadas de silencio finalmente encontraran voz en el toque. ¿Y ahora? La pregunta de Margarita vino suave, asustada. Ahora descubrimos qué hacer con este amor que nunca murió. Ella sacudió la cabeza, retirando la mano gentilmente. No es tan simple, Fernando. Tenemos hijos, nietos, vidas enteras construidas. No somos más aquellos adolescentes que podían simplemente... La frase fue interrumpida por el timbre estridente del teléfono en la pared. Margarita se levantó, claramente agradecida por la interrupción. Atendió con voz todavía embargada. ¿Hola? Ah, Sofía, hija. Miró rápidamente a Fernando y después desvió la mirada. No, no pasó nada. Es que hay alguien acá. Una visita. Alguien de hace mucho tiempo atrás. Fernando observaba cada microexpresión de ella. Veía el rubor subiendo por el cuello, la forma como mordía el labio, como los dedos tamborileaban nerviosos en el mostrador. No, no necesitas venir ahora. Estoy bien, hija. Te llamo más tarde. ¿Está bien? Beso. Colgó y se quedó parada de espaldas a él, las manos apoyadas en el mostrador, los hombros tensos. Tus hijos no saben que estoy acá. Nadie sabe. Ella se dio vuelta lentamente. ¿Cómo explicaría? ¿Cómo diría que el amor de mi adolescencia apareció en mi puerta después de 65 años? Decís la verdad. ¿La verdad? Margarita dejó escapar una risa sin humor. La verdad es que soy una viuda de 80 años que debería estar feliz con sus nietos y sus clases de tejido, no recibiendo propuestas de matrimonio en la cocina. No te pedí matrimonio. Todavía. Las palabras salieron antes de que él pudiera filtrarlas. Perdón, no quise presionar. Margarita volvió a la mesa, pero no se sentó. Se quedó ahí parada, con las manos agarradas al respaldo de la silla, los nudillos blancos de tanta fuerza. Fernando, tenés que entender una cosa. Cuando te fuiste yo no morí. Sufrí, lloré, me despedacé, pero no morí. Construí una vida. Amé a mi marido. No de la misma manera que te amé a vos, pero lo amé. Y ahora él no está acá para defenderse, para decir si esto lo lastimaría o no. ¿Pensás que él se sentiría herido? Ella pensó por un largo momento. Creo que él siempre supo que compartió mi corazón con un fantasma y creo que me amó lo suficiente para aceptarlo. Entonces, él entendería ahora. Tal vez. O tal vez estoy usando eso como excusa porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas nuevamente. De creer.
de entregarme, de descubrir que 65 años de añoranza crearon una ilusión mayor que la realidad. La honestidad cruda de las palabras golpeó a Fernando de lleno. Se levantó y caminó hasta ella, pero mantuvo distancia. No podía forzar, no tenía ese derecho. Margarita, mírame. Ella obedeció, aquellos ojos castaños nadando en incertidumbre. No vine acá a vender ilusiones. Vine viejo, cansado, lleno de arrugas y arrepentimientos. No soy más el muchacho de la carpintería. Tengo fallas, manías, días malos. Ronco, olvido las cosas, discuto con mis hijos. Soy humano, imperfecto. Entonces, ¿por qué viniste? Porque pasar los últimos años de mi vida fingiendo que no existís sería la mayor mentira que conté, y ya conté muchas. El silencio volvió, pero era diferente ahora, más suave, menos aterrador. «Quédate para el almuerzo», Margarita dijo de repente. «No tenemos que decidir nada hoy, pero quédate. Contame sobre tu vida, tus hijos. Déjame conocerte de nuevo». Las horas que siguieron fueron las más extrañas y maravillosas de la vida de Fernando. Se sentaron en el porche, tomando café que se enfriaba olvidado mientras conversaban. Él habló sobre Javier y Daniela, sobre el nieto que apenas conocía, sobre la empresa que construyó y vendió tras jubilarse. Ella contó sobre Sofía, Mateo y Lucas, sobre ser profesora durante 40 años, sobre las recetas de su madre que todavía hacía. Rieron de recuerdos compartidos, lloraron por oportunidades perdidas, y de a poco fueron encontrando un ritmo, una cadencia que parecía antigua y nueva al mismo tiempo. Cuando el sol estaba alto, Margarita preparó almuerzo. Fernando se quedó en la cocina con ella, pelando papas con manos torpes. Era íntimo y extraño, cómodo e incómodo simultáneamente. «Siempre fuiste pésimo en la cocina», Margarita comentó, intentando no reír de las rodajas gruesas y torcidas que él hacía. «Y vos siempre fuiste perfeccionista. Alguien tenía que serlo, con vos cerca». El comentario liviano trajo una liviandad que no existía antes. Por un momento, fueron apenas dos personas viejas cocinando juntas, sin el peso de toda la historia. Pero entonces, el timbre sonó. Margarita se congeló, el cuchillo en el aire. Intercambiaron miradas. Ella no esperaba a nadie. «Debe ser la vecina. Déjame ver». Se limpió las manos en el delantal y fue hasta la puerta. Fernando escuchó la puerta abrirse. Escuchó la exclamación sorprendida de Margarita. Y entonces escuchó una voz femenina, joven, preocupada. «Mamá, cortaste en mi cara. Me quedé preocupada y vine a ver si estaba todo bien. ¿Quién es esta visita que...?» La mujer se detuvo en medio de la sala. Fernando había venido hasta la puerta de la cocina. Sofía solo podía ser ella, tenía los ojos de la madre. Miró de Margarita a él con una expresión entre confusión y alarma. «Mamá, ¿quién es este señor?» Margarita abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Las palabras no venían. «Mi nombre es Fernando Valdivia». Él dio un paso adelante, extendiendo la mano. Fui amigo de tu madre hace mucho tiempo». Sofía apretó la mano de él mecánicamente, pero sus ojos no salían de Margarita. «Amigo, mamá, estás llorando. ¿Qué está pasando?» «Sofía, sentate. Necesito contarte algo». Media hora después, Sofía estaba sentada en el sofá con una taza de té intocada en las manos, el rostro una máscara de shock. Margarita había contado todo: el noviazgo en la adolescencia, la separación forzada, los años de espera, el matrimonio con Antonio y ahora la aparición de Fernando. «Déjame ver si entendí». Sofía habló despacio, como probando cada palabra. «Este hombre fue tu novio hace 65 años, desapareció y ahora volvió pidiendo...» «¿Qué exactamente?» «No pedí nada», Fernando intervino. «Solo quería que ella supiera que nunca olvidé». «¿Y te parece justo?» Sofía se dio vuelta hacia él y había un hilo de acero en la voz. Aparecer así en su vida, revolver todo, traer de vuelta sentimientos viejos. «¡Sofía!»
Margarita habló firme. No hables así. Mamá, estoy intentando protegerte, ¿no ves? Este hombre viene acá con promesas y añoranzas, pero ¿dónde estuvo todos estos años? Cuando papá murió y quedaste destrozada, cuando necesitaste ayuda. Ella tiene razón, Fernando dijo, y su voz estaba calma pero firme. No estuve acá, pero no porque no quise, porque no sabía dónde estaba, y cuando finalmente descubrí, necesité tomar coraje para venir. ¿En coraje? Sofía soltó una risa amarga. Tiene 82 años. ¿Cuánto más iba a esperar? Sofía, basta. Margarita se levantó, las mejillas coloradas. No voy a aceptar que le hables así. ¿Entonces lo estás defendiendo? ¿A un extraño? No es un extraño. Sí lo es. Mamá, no conoces a este hombre. No sabes quién soy. ¿Qué hizo de su vida? Nada. Sé lo que importa. ¿Y qué importa? Sofía también se levantó y madre e hija estaban frente a frente ahora. ¿Que fueron novios cuando eran adolescentes? Mamá, viviste una vida entera después de eso. Te casaste, tuviste hijos, fuiste feliz con papá. Fui feliz, sí, pero ¿qué? ¿No fue suficiente? ¿Papá no fue suficiente? No es eso. Entonces, ¿qué es? Sofía tenía lágrimas en los ojos ahora. Necesito entender, mamá. Necesito entender por qué estás haciendo esto con la memoria de papá. Margarita se desarmó completamente. Se sentó pesadamente en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Tu padre sabía, Sofía. Él siempre supo. ¿Supo qué? Que había amado a alguien antes de él. Nunca hablé quién, nunca hablé los detalles, pero sabía, y aún así me amó, me dio una vida linda, hijos maravillosos. Y yo lo amé también, a mi manera. ¿A tu manera? La voz de Sofía se quebró. ¿Qué significa eso? Fernando no soportó más quedarse en silencio. Significa que el corazón humano es más grande de lo que pensamos, que se puede amar a más de una persona, de formas diferentes, en tiempos diferentes. Sofía lo miró con algo entre rabia y tristeza. ¿Y su familia, señor Fernando? ¿Ellos saben que está acá? ¿Saben que vine? No saben por qué, no completamente. Entonces todos estamos mintiéndole a todos. No estoy mintiendo, Fernando respondió. Estoy siendo honesto por primera vez en décadas. Sofía sacudió la cabeza tomando la cartera. Mamá, no puedo lidiar con esto ahora. Necesito procesar. Se detuvo en la puerta mirando hacia atrás. Solo respóndeme una cosa. ¿Sos feliz? ¿Hoy en tu vida sos feliz? Margarita levantó los ojos rojos de tanto llorar. Soy contenta. Es diferente. ¿Y con él pensás que vas a ser feliz? No sé, hija, pero por primera vez en 20 años quiero descubrirlo. Sofía asintió lentamente, las lágrimas finalmente cayendo. Entonces, descubrílo, mamá. Pero no me pidas que lo apruebe. No todavía. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue ensordecedor. Margarita se quedó parada en medio de la sala, pareciendo haber envejecido 10 años en una hora. Perdóname, Fernando susurró. No quise causar esto. No fuiste vos. Fue todo. 65 años de no dichos explotando de una vez. Él se acercó, pero no la tocó. ¿Querés que me vaya? Margarita lo encaró y había una determinación nueva en sus ojos. No, quiero que te quedes, pero necesitamos hacer esto del modo correcto. ¿Qué modo? El modo honesto. Voy a hablar con mis hijos, todos ellos. Vos vas a hablar con los tuyos. Y entonces vamos a decidir juntos si esto tiene futuro o si es solo un ajuste de cuentas con el pasado. Fernando asintió. Era justo, más que justo. Me quedo en Córdoba cuantos días necesites. ¿Y si necesito una vida entera? La pregunta quedó en el aire entre ellos, pesada de posibilidad. Entonces me quedo una vida entera. Margarita finalmente sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Siempre fuiste terco, y vos siempre fuiste fuerte. Vamos a necesitar ser los dos, porque lo que viene adelante no va a ser fácil. Fernando tomó la mano de ella, entrelazando los dedos arrugados.
Nada que vale la pena es fácil. Y ahí, en la sala simple de aquella casa en Córdoba, dos viejos enamorados entendieron que el amor verdadero no era sobre grandes gestos o promesas vacías. Era sobre elegir quedarse, incluso cuando el camino estaba lleno de piedras. Era sobre ser honesto, incluso cuando la verdad lastimaba. Era sobre tener coraje de recomenzar, incluso cuando el mundo entero decía que era demasiado tarde. Con el paso de los días siguientes, Fernando se quedó en un pequeño hotel del centro. Cada mañana despertaba temprano, el corazón palpitando con la incertidumbre. Llamaba a sus hijos, enfrentaba sus preguntas, sus preocupaciones. Daniela lloraba al teléfono, preocupada por él. Javier le pedía que tuviera cuidado con su corazón, y cada tarde iba a la casa de Margarita. Se sentaban en el porche conversando durante horas. Ella le contaba sobre Antonio, sobre el matrimonio que tuvieron, sobre las alegrías y las penas. Él le hablaba sobre Elena, sobre los años juntos, sobre el amor que compartieron, y de a poco fueron tejiendo algo nuevo con los hilos del pasado. Una semana después de su llegada, Margarita lo llamó al hotel. Su voz sonaba diferente, más firme. «Fernando, ¿podés venir acá esta tarde? A las 5. Puedo. Está todo bien». «Está. Solo vení». Cuando Fernando llegó a la casa, encontró a Margarita en el porche usando un vestido azul claro, el cabello suelto en los hombros. Parecía más joven de alguna forma. O tal vez era solo la luz suave de la tarde. «Hablé con mis 3 hijos», ella dijo sin preámbulos. «Juntos, les conté todo». El corazón de Fernando se aceleró. ¿Y? Sofía todavía está molesta. Mateo quedó confuso. Lucas, el menor, dijo que merezco ser feliz. Sonrió tristemente. 3 hijos, 3 reacciones completamente diferentes. ¿Y vos? ¿Qué pensás vos? Margarita respiró profundo, mirando sus propias manos. Pasé 3 noches despierta, Fernando. Repasé cada momento de mi vida, cada elección, cada arrepentimiento. Margarita, déjame terminar. Finalmente lo miró y había lágrimas en los ojos, pero también determinación. Cuando Antonio murió, pensé que mi vida había terminado, que nunca más sentiría nada más allá del vacío. Pasé 20 años apenas existiendo, despertando, trabajando, durmiendo, cuidando los nietos cuando pedían, yendo a la iglesia los domingos. Era una vida buena, respetable, tranquila. Pero no era vida de verdad, era apenas supervivencia. Las lágrimas comenzaron a caer. Y entonces apareciste en mi puerta. Y de repente, por primera vez en 20 años, mi corazón latió de una forma que ya había olvidado que era posible. Fernando tomó la mano de ella, entrelazando los dedos. Margarita, si no quieres esto, yo entiendo. Me voy y no quiero que te vayas. Las palabras salieron firmes, claras. Pasé 65 años esperándote sin ni siquiera saber que estaba esperando. No voy a desperdiciar ni un solo día más. El mundo se detuvo. Fernando sintió como si alguien hubiera quitado un peso de toneladas de su espalda. Ella no quería que se fuera. Después de todo, después de los miedos y las dudas, ella elegía quedarse con él. ¿Estás segura? Tengo miedo, sí. ¿Estoy aterrada? Completamente. Pero Fernando, tengo 80 años. ¿Cuántos años me quedan? ¿10? ¿20 si tengo suerte? Voy a pasar ese tiempo preocupándome por lo que los demás van a pensar. ¿O voy a hacer finalmente lo que mi corazón está gritando hace décadas? Fernando no pudo contenerse más. La abrazó con una fuerza que parecía intentar compensar todos los abrazos que no pudieron darse. Ella se hundió en él y ambos lloraron ahí, en el porche, mientras la vida continuaba alrededor. Cuando finalmente se separaron, Fernando limpió las lágrimas del rostro de ella con el pulgar, un gesto tan íntimo y natural que pareció que nunca habían dejado de hacerlo. Margarita Solano, él comenzó, la voz embargada. Tengo algo que debería haber hecho hace 65 años.
Ella observó, confusa, mientras él se levantaba. Y entonces, con dificultad pero con determinación, Fernando tomó su mano. «Vení conmigo. Hay un lugar donde necesito hacer esto». Caminaron juntos por las calles de Córdoba. Fernando sostenía la mano de ella con firmeza, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Las personas los miraban al pasar. Dos ancianos caminando de la mano, con pasos lentos pero decididos. Cuando llegaron a la plaza central, Margarita se detuvo. Reconoció el lugar inmediatamente. «Fernando, esta es la plaza donde todo comenzó». Él la guió hasta el viejo banco bajo el árbol de jacarandá. «Acá fue donde te pedí que fueras mi novia, ¿te acordás? Me acuerdo de cada segundo de ese día». Se sentaron en el banco, observando a los niños jugar, a los vendedores ambulantes pasar, a la vida suceder alrededor de ellos. Por un momento, Fernando solo la miró, estudiando cada línea de su rostro, cada marca que el tiempo había dejado. Y detrás de todo eso, todavía veía a la niña de 15 años que había robado su corazón. «Toda mi vida», Fernando comenzó, su voz quebrándose. «Pensé que había hecho las cosas bien. Me casé con una buena mujer. Tuve hijos maravillosos. Construí una empresa exitosa, pero había un vacío acá». Colocó la mano sobre su corazón, un vacío que tenía forma de voz. «Fernando, déjame terminar, por favor». Respiró profundo. «Cuando Elena murió, pensé que era mi castigo, por no haber luchado más por vos, por haber dejado que mi padre decidiera mi vida, por haber guardado este anillo, en vez de cruzar el país para encontrarte». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Margarita. «Pero entonces te encontré y me di cuenta de algo. No es demasiado tarde. Tal vez no podemos recuperar los 65 años que perdimos, pero podemos hacer que cada día que nos queda valga por 1000. Fernando se levantó entonces, y con movimientos lentos pero decididos, se arrodilló ahí mismo, en medio de la plaza, sacando la pequeña caja de terciopelo azul marino del bolsillo. «Fernando, ¿qué estás?» Margarita miró alrededor, viendo que las personas comenzaban a detenerse. Una vendedora de helados se congeló en medio del camino, la paleta a medio servir. Un grupo de adolescentes cesó su conversación. Una pareja joven se detuvo, señalando. De a poco, un círculo de curiosos comenzó a formarse. Margarita miró alrededor, viendo todos los ojos sobre ellos. Se ruborizó intensamente. «Fernando, hay gente mirando. ¡Que miren!». Abrió la cajita, revelando el anillo simple que había esperado décadas por este momento. «Margarita, te amo. Te amé cuando tenía 17 años. Te amé cada día de los 65 años que pasamos separados. Y voy a amarte cada día que me quede. ¿Te casarías conmigo?». El silencio fue absoluto. Hasta los niños dejaron de jugar. El mundo entero pareció contener la respiración. Margarita miró el anillo, miró a Fernando, miró a las personas alrededor. Sus manos volaron a cubrirse la boca mientras lágrimas rodaban descontroladas. «Fernando, somos viejos. ¿Y qué? ¿Y qué la gente va a pensar que es una locura? Que piensen. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien?». Él continuó arrodillado, las rodillas doliendo, pero la determinación inquebrantable. «Margarita, no tenemos garantía de nada, pero prefiero arriesgarme y vivir de verdad por un día que pasar el resto de mi vida seguro y vacío». Una voz femenina vino del pequeño grupo de personas. Una señora mayor, con el cabello blanco y los ojos húmedos. «Aceptá, querida, la vida es demasiado corta». Otra voz, de un hombre mayor con bastón. «Yo perdí el amor de mi vida por tener miedo». «No hagas lo mismo». Una joven estaba con el celular levantado, filmando. Sus propios ojos brillaban con lágrimas. «Dios mío, esto es lo más hermoso que vi en mi vida». Un murmullo comenzó a crecer entre los presentes. Algunos sonreían, otros lloraban. Una abuela tomó la mano de su nieta y susurró algo al oído. Dos señoras mayores se abrazaban, emocionadas.
Margarita miró alrededor, viendo los rostros de los extraños. Algunos emocionados, otros curiosos, pero todos esperando su respuesta. Y entonces sus ojos volvieron a Fernando, aquel hombre de 82 años arrodillado en una plaza pública, ofreciendo su corazón en una cajita vieja. «Realmente cruzaste todo el país por mí», ella susurró. «Cruzaría 1000 veces. Me buscaste durante todos estos años. En cada mujer que veía te buscaba a vos. Guardaste el anillo. Guardé mi corazón junto con él». Margarita cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió nuevamente, había una claridad en ellos que no existía antes, una certeza que venía de lo más profundo de su ser. «Sí». La palabra fue casi un susurro, pero resonó en la plaza como un grito. «Sí», Fernando repitió incrédulo. «Sí, Fernando Valdivia. Sí, me caso con vos. Sí, quiero pasar el tiempo que me queda a tu lado. Sí a todo». Lo que sucedió a continuación fue caos puro y hermoso. Fernando se levantó. Con la ayuda de 2 personas que corrieron a asistirlo, tomó la mano temblorosa de Margarita y colocó el anillo en su dedo. Las personas alrededor explotaron en aplausos, gritos, silbidos. La vendedora de helados estaba llorando. El hombre mayor limpiaba los ojos sin vergüenza. La joven con el celular sollozaba mientras filmaba. Fernando atrajo a Margarita hacia él y la besó. Un beso de 65 años de espera, de vidas vividas separadas, de amor que nunca murió. Y alrededor de ellos, extraños celebraban como si fueran familia, porque aquella historia no era solo de ellos. Era de todos los que alguna vez amaron, perdieron y todavía osaron esperar. «¡Vivan los novios!», gritó alguien. «Nunca es tarde para el amor», gritó otra voz. Una señora mayor se acercó tomando las manos de ambos. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Gracias», susurró. «Gracias por recordarme que todavía hay tiempo». Otra mujer, tal vez de 70 años, se acercó tímidamente. «Mi marido murió hace 5 años. Pensé que mi vida había terminado. Pero ustedes…», se le quebró la voz. «Ustedes me dieron esperanza». Y así, uno tras otro, las personas se acercaban. Algunos para felicitar, otros para agradecer, otros solo para tocar a aquellos 2 ancianos que se habían atrevido a creer que nunca es tarde. Con el paso de las semanas siguientes, la vida de Fernando y Margarita cambió de formas que nunca imaginaron. El video de la propuesta en la plaza se volvió viral. Millones de personas alrededor del mundo viendo a 2 ancianos eligiendo el amor sobre el miedo. Pero más importante que la fama pasajera fueron los cambios reales, profundos, en sus corazones. Fernando se mudó a Córdoba. Vendió la mansión vacía en Buenos Aires y compró una casa simple al lado de la de Margarita. Sus hijos vinieron a visitarlo, y poco a poco Javier y Daniela comenzaron a conocer a la mujer que había transformado a su padre. «Papá», Daniela le dijo una tarde viéndolo reír con Margarita en el jardín, «hace 10 años que no te veía así, realmente feliz». Los hijos de Margarita también fueron cediendo. Sofía tardó más, pero el día que vio a su madre bailar en la cocina mientras preparaba el desayuno, algo que no hacía desde antes de que Antonio muriera, algo dentro de ella se suavizó. «Está bien, mamá», susurró, abrazándola. «Mereces esto, mereces ser feliz». 3 meses después del reencuentro, en una ceremonia pequeña con solo familia cercana y amigos, Fernando y Margarita se casaron. Ella usaba un vestido blanco simple, él un traje azul. Ambos tenían lágrimas en los ojos cuando intercambiaron los votos. «Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los difíciles», Fernando dijo, sosteniendo las manos de ella. «Prometo no desperdiciar ni un segundo del tiempo que nos queda. Prometo ser valiente», Margarita respondió, la voz embargada. «Prometo elegir el amor todos los días, incluso cuando sea difícil. Prometo que nuestros últimos años serán nuestros mejores años».
Y lo fueron, porque Fernando y Margarita descubrieron algo que muchos tardan toda una vida en aprender, que es fácil vivir con miedo. Lo difícil es vivir con coraje. Es fácil conformarse con la seguridad. Lo difícil es arriesgarse por la felicidad. Es fácil decir, ya es tarde. Lo difícil es creer que todavía hay tiempo. Una tarde, 6 meses después de la boda, estaban sentados en el porche viendo el atardecer. Margarita tenía la cabeza apoyada en el hombro de Fernando, jugando con el anillo en su dedo. ¿Sabes qué es lo que más me arrepiento?, ella preguntó suavemente. ¿Qué? Los 20 años que pasé muerta en vida. Después de que Antonio murió, dejé de vivir. Solo existía, esperando, no sé qué esperaba. Tal vez esperaba permiso para sentir de nuevo. Fernando besó su cabeza. Nadie necesita permiso para ser feliz, Margarita. Sí necesitamos, de nosotros mismos. Ella levantó la cabeza para mirarlo. Pasé toda mi vida preocupándome por lo que era correcto, por lo que se esperaba, por lo que la gente iba a decir, y me olvidé de preguntarme qué quería yo. ¿Y ahora? ¿Qué querés ahora? Quiero despertar a tu lado. Quiero discutir por cosas tontas. Quiero viajar, conocer lugares, hacer cosas que nunca hice. Quiero aprovechar cada segundo, porque ahora sé, nunca sabemos cuánto tiempo tenemos. Fernando apretó su mano. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a vivir, de verdad, sin miedo, sin arrepentimientos. Sin arrepentimientos, ella repitió, como un juramento. Y cumplieron esa promesa. Viajaron por lugares que siempre quisieron conocer. Bailaron bajo la lluvia como adolescentes. Discutieron y se reconciliaron. Rieron hasta que les dolía el estómago. Lloraron en los brazos del otro cuando los recuerdos dolían. Vivieron, no de la manera perfecta que habían imaginado cuando eran jóvenes, sino de una manera real, honesta, hermosa en su imperfección. Y cuando las personas les preguntaban cuál era su secreto, Fernando siempre respondía lo mismo. El secreto es entender que la vida no es una línea recta. Tiene curvas, desvíos, caminos que no tomamos. Pero mientras haya un latido en tu pecho, siempre hay una oportunidad de elegir diferente, de elegir el amor, de elegir vivir. Y Margarita agregaba tomando su mano, el mayor arrepentimiento no es intentar y fallar, es nunca intentar, es llegar al final de la vida y preguntarse, ¿y si, en vez de poder decir, al menos lo intenté? Sus palabras tocaron corazones alrededor del mundo, especialmente de aquellos que, como ellos, habían dejado de creer que todavía había tiempo. Una señora de 70 años les escribió, después de ver su historia, finalmente tuve el coraje de llamar a mi primer amor. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Gracias por mostrarme que todavía puedo sentir. Un hombre de 80 les contó, mi esposa murió hace 8 años. Pensé que mi vida había terminado, pero ustedes me recordaron que todavía estoy vivo. Volví a pintar, algo que amaba y había abandonado. Gracias. Y así, uno tras otro, mensajes de personas que habían encontrado coraje en su historia, no para hacer exactamente lo que ellos hicieron, sino para atreverse a vivir de nuevo, cada uno a su manera. Porque esa era la verdadera lección. No se trataba de encontrar un amor perdido. Se trataba de encontrarse a uno mismo, de recordar que mientras hay vida, hay elección. La elección de ser feliz, la elección de arriesgarse, la elección de vivir en vez de solo existir. Fernando y Margarita, a sus 80 y tantos años, probaron algo que el mundo necesitaba recordar, que el amor no tiene edad, que nunca es tarde para ser valiente, que la vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80, que cada día es una oportunidad de elegir la alegría sobre el miedo, y que el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos no es una vida sin errores, sino una vida sin arrepentimientos, porque al final, cuando llegue nuestro último día, no vamos a lamentar los riesgos que tomamos, vamos a lamentar los que no tomamos.
No vamos a arrepentirnos de los sí que dijimos, sino de los no que nos impidieron vivir plenamente. Fernando y Margarita entendieron en el crepúsculo de sus vidas lo que muchos nunca aprenden, que mientras el corazón lata, siempre hay tiempo. Tiempo para amar, tiempo para perdonar, tiempo para vivir, y que la pregunta no ¿es demasiado tarde? La pregunta es, ¿voy a tener el coraje